hacer una introducción en cuanto a este salmo. Como yo estoy en una iglesia que la mayoría de los hermanos allá son mexicanos, hay un emperador azteca que fue el último que luchó contra los conquistadores españoles que se llamaba Hernán Cortés, y este emperador azteca se llamaba Moctezuma, y es conocido porque este emperador era tratado como un dios en la cultura azteca. Entonces, las personas para acercarse a este gran emperador tenían que entrar descalzo ante su presencia y caminando en reverencia. No se podían acercar, es más, no podían mirarle a los ojos porque eran condenados a muerte. Este emperador tenía en su sala donde hacía la audiencia, él ahí comía y ahí dormía. Entonces, tenía 400 jóvenes nobles que pasaban cada uno con una comida diferente. Y cada utensilio que él usaba era de oro y después eran descartados, no podía usarlo de nuevo. Entonces él con su vara, cuando le gustaba una comida de las que pasaban, de los 400 jóvenes nobles que pasaban, cada uno con una comida diferente diariamente, él con su vara tocaba la que le apetecía y se servía. Y esa persona no podía mirarle a los ojos. Entonces cuando alguien venía a pedir una audiencia, él tenía que entrar en reverencia y hablar, pero él tenía un intermediario, un secretario, que él hablaba con el emperador. Esta persona no podía. Entonces era algo muy complejo entrar en la presencia de este emperador, Moctezuma. ¿Quién podía acercarse a él? Nadie. Nadie, no podían mirarlo a los ojos, tenían que entrar descalzo, tenían que hacer reverencia. Y es más, el texto, hay una historia que dice que cuando alguien se acercaba tenía que hacer 3 inclinaciones. La primera era Señor, la segunda, Señor mío, y la tercera, Gran Señor. Esa era la entrada de cualquier persona ante este emperador. Debían siempre hablar en voz baja, la cabeza inclinada, no podían mirarle. Y cuando se iban, no podían darle la espalda al trono, tenían que salir caminando hacia atrás. Y tú te pones a pensar, habrás, deseaba tener, debía estar preparado ciertos requisitos. Muerto de ese lugar. Y la pregunta es, ¿quién podía acercarse a este rey? Nadie. Pero, ¿estamos cerca de qué? ¿Qué falta para la próxima semana? Navidad. ¿Y quién vino? El rey. Uno muchísimo más grande y poderoso y sublime y glorioso que Moctezuma. Y él vino, habitó en la tierra, murió por pecadores, resucitó y hoy está en su trono. Y adivina qué, vos y yo, si hemos creído, si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, si le hemos rendido nuestra vida a Él, podemos acercarnos a este Rey. Eso es glorioso. Podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia. Hermanos, podemos acercarnos confiadamente ante el Creador, sostenedor, sustentador del universo. Tú y yo, tú y yo, podemos hacerlo. Eso es tremendo. Hoy podemos acercarnos a Él. Por eso el Salmo 15, nosotros creo que no hay otro personaje en todo el Antiguo Testamento que anhelara más estar en la presencia del Rey, de Dios, como David. David anhelaba, y podemos verlo en sus salmos, anhelaba constantemente acercarse, estar en comunión íntima con el Señor. Y el salmista acá, en el versículo 1, nos va a presentar 2 preguntas. ¿Y cuáles son esas preguntas? Miren el versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y la respuesta, hermano,
es nadie. Ninguno. Nadie lo puede hacer. Y vamos a comenzar el estudio de este pasaje. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia, que nos dé iluminación, que podamos entender este texto y que podamos salir en esta tarde, mis queridos hermanos, con un pensamiento de decir, acercarse a Dios no es a mi forma. Hermanos, tenemos el Espíritu Santo morando en nuestro corazón, pero eso no es garantía de que yo tenga acceso directo a Dios. Dios ha establecido la forma en que sus hijos deben acercarse a Él. Y lo vamos a estudiar en esta tarde. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude. Oramos. Señor, ayúdanos, Padre bueno. Ayúdanos a entender este texto, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea obrando en nuestros corazones, sea dándonos el entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra, Señor. Entender este hermoso salmo que es muy breve, Señor, pero es muy profundo. Ayúdanos, Padre amado, a poder poner en práctica, Señor, este salmo para acercarnos a ti, Señor. Nuestro anhelo debe ser vivir en comunión contigo, Señor, porque de esa forma nosotros, Señor, estamos bien. Aunque el mundo caiga a nuestro alrededor, si estamos cerca de ti, en comunión íntima contigo, Señor, todo se ve de otra manera. Por favor, háblanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Quién puede entrar? ¿Quién va a morar? Ninguno. Si nosotros quisiéramos entrar a la presencia de Dios, ¿qué pasaría con nosotros? Nos desintegramos, desaparecemos. Es imposible acercarse a Dios. Seríamos consumidos. No podríamos entrar a la presencia de este poderoso Rey. Pero la Navidad que se acerca es para recordar que sí se puede y gracias a la obra que el Rey hizo. El Rey eterno que nació humilde ahí en un pesebre, vivió humildemente. Y por nuestros pecados, por causa de nuestros pecados, de nuestra rebelión, Él fue a la cruz, en obediencia, y dio su vida. Y hoy podemos acercarnos al Rey a través de esta obra. Si nuestros pecados, como dije anteriormente, fueron perdonados y creímos en Cristo Jesús, tenemos acceso directo al Padre, pero por los méritos perfectos de su Hijo. Entonces, el Salmo 15 describe la forma en que podemos relacionarnos íntimamente con el Rey. Este salmo nos va a dar las directrices, la forma para acercarnos, ya que, como dije anteriormente, no es de cualquier forma. No es porque hoy día tengo ganas de hablar con Dios, pero anoche me porté como un bandido. Ay, voy a orar hoy día en la mañana, tengo ganas. Hermanos, hay formas de acercarse a Dios. Entendamos algo, que nosotros estamos entrando a la presencia de un Dios santo. Su morada es santa. Entonces, ¿Él qué pide a aquellos que se acercan, que desean tener una comunión con Él? Que podamos vivir vidas santas. La Escritura nos dice que debemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia, Hebreos 4:16. Debemos acercarnos a Dios libremente, ya que el velo fue roto. Pregunta, si tuvieras una cita importante con alguien, pongamos el nombre que sea, alguien muy importante, ¿cómo te prepararías? ¿Cómo irías? Por lo menos nos bañaríamos, ¿cierto? Nos afeitaríamos, bueno, yo no sé si me afeitaría, pero nos afeitaríamos, trataríamos de ir con nuestra mejor ropa, trataríamos de cuidarnos de aquello que podemos decir para no estropearla. Si tenemos una cita con el presidente, nosotros vamos a cuidar lo que decimos, ¿cierto? ¿Y por qué nosotros tenemos tan poca estima cuando nos acercamos a Dios? Si Él es el todo. Y pensamos que podemos acercarnos como si nada. Y a la hora que yo quiera. Entonces creo que hay algo errado, que estamos haciendo mal. Disfrutar de una relación íntima con Dios debe ser el propósito principal de todo creyente. Pero a diferencia, hermanos, que como nos acercamos a nuestros padres, los niños, o a una autoridad,
o amigos o aún al presidente, acercarse a Dios no es la misma forma. ¿Quién habitará? Dice el texto. ¿Quién morará? Y es interesante porque el salmista está escribiendo de ser un huésped. ¿Quién habitará? Eso da la idea de ser un huésped. En la cultura de ese tiempo, el huésped gozaba de todos los beneficios de la casa, pero era un huésped momentáneo, alguien que pasaba, era un viajero, que se le recibía y era huésped por un día. Y al día siguiente seguía su camino, como en las posadas. El huésped gozaba de acceso directo al anfitrión. Y este salmo puntualmente se entonaba al entrar al templo. Los adoradores iniciaban con la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? La que acabamos de leer, versículo 1. Y el sacerdote respondía a los requisitos y finalizaba con la promesa. Y lo vemos ahí, versículo 1 es la pregunta, versículo 2 al 5 la respuesta del pueblo que iba a entrar al templo, y el versículo 5, la segunda parte, es la promesa. ¿Quién habitará? ¿Quién morará? En otras palabras, el salmista le está diciendo, Señor, ¿quién puede entrar a tu presencia? ¿Quién? Entendamos que en este tiempo el tabernáculo y el monte santo simbolizaban a través del todo el Antiguo Testamento la presencia protectora y la comunión de Dios a su pueblo. David sabía esto. Y el Salmo 61, se los leo, versículos 3 y 4 dice, porque tú has sido refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. David buscaba saber cómo alguien puede ser aceptado por Dios. La palabra vital, como dije anteriormente, es ser huésped, bien recibido. Pero ahora la segunda pregunta, si ustedes se fijan, es ¿quién morará? Y esto es ya algo más largo. No es un simple invitado que pasa la noche y luego se va, sino que ¿quién morará? ¿Quién habitará cuánto tiempo? Indefinidamente. Eso es lo que está preguntando David. ¿Quién habitará indefinidamente? Él está deseando, si se fija en el texto, él está deseando permanecer en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo? Para siempre. Él no quiere irse en la presencia del Señor. El rey David en este texto, él anhela, él desea entrar en la presencia de Dios y estar ahí, habitar en intimidad con el Señor. Y eso, hermanos queridos, debe ser el deseo de todo creyente, estar en comunión, desear estar en comunión con Dios y en comunión íntima diariamente. Diariamente. ¿Y por qué digo diariamente? Porque diariamente estamos rebelándonos, estamos pecando, diariamente estamos ofendiendo a Dios en nuestra naturaleza caída. Diariamente necesitamos la gracia, diariamente necesitamos el socorro, el auxilio, porque estamos contaminados, hermanos, aunque el Señor ha perdonado nuestros pecados, nos ha sellado con el Espíritu Santo, nosotros estamos en un envase que está caído, que está contaminado por el pecado. Por eso diariamente nosotros necesitamos y debemos anhelar acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque ahí está mi auxilio. Ahí está mi socorro. Hermano, yo solo no puedo. Si yo pienso que yo solo me puedo estimular y puedo pilotearla, estoy en graves problemas de caer. El que piensa que está firme, 1 Corintios 10:12, tenga cuidado. No confiemos en nosotros mismos, no confiemos en nuestras capacidades, no confiemos porque yo de repente leo y me sé la Biblia y me sé el Salmo 91 de memoria. No confiemos en eso. Nosotros debemos entender que diariamente debemos ir a la presencia del Señor, entrar en su presencia y pedir auxilio, pedir socorro. Señor, ayúdame en este día, porque diariamente estamos en peligro. Estamos en peligro. George Mueller dice que el primer deber de todo cristiano, miren qué hermoso, es tener su alma feliz en Dios. El primer deber de todo creyente es anhelar tener su alma feliz en Dios, no en la circunstancia, no en lo que tengo, no en lo que puedo, en lo que puede hacerme feliz. No, eso es pasajero, eso perece, eso cambia. Dios no cambia, Dios es inmutable.
Y el deseo y el anhelo de cada creyente debe ser estar feliz en Dios. Porque hermano, Él es la fuente. Él es la fuente de mi gozo. No es mi esposa, no son mis hijos, no es mi trabajo, es Dios. Si mi alma está feliz en Dios, si hay una comunión íntima con mi Señor, ¿sabes qué, hermano? El mundo se puede caer. Estoy feliz, estoy en paz con mi Dios. Ese es el deber, decía George Mueller, de todo creyente. Buscar estar en intimidad con Dios. Buscar esta relación. Esta relación, hermano, no aparece por arte de magia. Les tengo mala noticia. Como les dije anteriormente, esta relación no aparece porque el Señor un día me salvó y depositó su Espíritu Santo y me selló. Eso es una obra que ocurrió. Pero mi santificación es progresiva. Yo digo el creciendo. ¿Cómo? En relación directa, en comunión. ¿Con quién? Con Dios. Porque como consecuencia de eso, ¿sabes qué? Yo voy a estar bien con mis hermanos. Yo voy a servir a mis hermanos. Yo los voy a amar. Porque mi relación con este Rey eterno está alineada. Está alineada con Él. David anhelaba tener su alma feliz en Dios. Quería permanecer en su presencia. El texto lo muestra. Y David escribe otros salmos. Salmo 24, 4, que dice casi lo mismo. Se los leo. ¿Quién habitará? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y noten lo siguiente. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 27, 4. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Su deseo es ser bienvenido como un huésped indefinido. Pero para eso David quiere hacerlo bien. Quiere seguir el protocolo de Dios. No quiere hacerlo a su manera. Lo quiere hacer a la manera de Dios, lo que el dueño de la casa, lo que el huésped eterno, lo que el Dios soberano que habita en el lugar santo, espera de quién? De aquellos que son huéspedes. ¿Te das cuenta, hermano? Nuestra relación pasa, llega a un lugar, la morada eterna del santo. Hacia allá voy, pero no puedo ir porque sí. No puedo ir por mis buenos deseos, porque tengo ganas, porque hoy día desperté súper espiritual. No, es un proceso, es un protocolo y Dios lo ha establecido la forma, cómo debemos hacerlo. Me acuerdo cuando era pequeño, hace muchos años ya, me gustaba ir donde una tía. Tenía una casa muy bonita y tenía muchos juegos en su casa, pero yo era bandido y prontamente mi tía me mandaba de vuelta porque no cumplía las reglas de la casa. Entonces yo me frustraba, hasta que después cuando crecí más entendí que yo debía cumplir sus aburridas reglas para mí. Pero era la forma de que tenía para disfrutar de todos los juegos. Entonces me tenía que comportar, tenía que seguir las reglas de la casa. ¿Por qué? Porque no era mi casa, era huésped. De la misma manera, nosotros lo hacemos cuando entramos a la presencia de Dios. Son sus reglas, es su morada, es el lugar donde Él habita. Hacia allá nosotros vamos. Y no lo vamos a hacer a nuestra forma, hermanos. Lo vamos a hacer como Él lo pide, porque Él es el Rey. Él es el Rey. Tener una morada permanente con Él, una comunión íntima. Debemos seguir los pasos que Él pide, sus reglas. De lo contrario, ¿sabes qué? La relación se quiebra. Salimos de su presencia. No hay comunión, hay una relación que está rota. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo el protocolo, los pasos. Hermano, habitar en intimidad con Dios, como dije anteriormente, no se logra por nuestros propios medios, por nuestros propios deseos, nuestros buenos deseos, propias reglas. Ya que el lugar donde este rey nos está invitando, ¿sabes? Es santo. El lugar es santo. Y ahora vamos a comenzar el estudio.
Esa es la introducción con las dos preguntas que David está diciendo. ¿Quién habitará? ¿Quién podrá morar? Y la respuesta es absolutamente nadie. Pero Dios ha establecido una forma, una manera. Vamos a estudiar el versículo 2 al versículo 5 y veremos las características que deben cumplir aquellos que desean una comunión con el Señor. ¿Qué dice el versículo 2? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Te das cuenta la I, ese conector? O sea, es una idea conjunta. No es que no, el que anda en integridad y a veces habla verdad y a veces hace justicia. No, es una idea. No solamente anda en integridad, como dice el texto, sino que hace justicia, habla verdad. No las puedo separar. No las puedo separar las tres. No hay una más importante, es una idea unida. ¿Se dan cuenta? Los tres requisitos para entrar en la presencia de Dios. El versículo 2, el versículo clave. Tres requisitos para estar en la presencia de Dios. Y si te fijas acá el texto, hay tres verbos y tres adjetivos calificativos. ¿Cuáles son los verbos? Andar, hacer, hablar. ¿Y cuáles son los adjetivos calificativos, los que están calificando la acción? Integridad, justicia y verdad. Eso. Y es interesante porque lo que Dios nos pide es lo que Él es. Él no nos pide algo que Él no es. Estos tres adjetivos son lo que característicos de Dios. Y eso lo podemos ver en Deuteronomio, se los leo, Deuteronomio 32:4. Él, ¿quién? Dios, es la roca cuya obra es perfecta, íntegro. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad es justo y recto. Es Él, esa es su esencia. Y Él no pide menos a aquellos que van a entrar ante su presencia. Hermanos, cuando yo estoy diciendo entrar a su presencia, estoy hablando de la oración, de esa vida en intimidad, de esa vida cuando al Señor queremos pedirle, cuando queremos al Señor estar en comunión con Él. No es de cualquier forma. Entonces, por lo tanto, estos requisitos son de suma importancia ante el anfitrión que es Dios. Si deseamos entrar a la presencia del Señor en comunión, debemos cumplir estos tres requisitos. ¿Por qué? Porque son la base de lo que viene después. Esta es la base. Observemos la primera parte. El que anda, caminar, acción continua. Es un estilo de vida. No es ahí de repente, como un destello, como un par de horas. No, es una acción continua, es constancia. Es una forma de vida activa. ¿Y en qué anda esta persona? ¿Qué dice el texto? En la integridad. Entonces la vida del creyente debe caracterizarse por esto, por una vida, el que anda constantemente en integridad. No destellos, no a veces, no momentos. ¿Y qué es integridad? Se traduce como honradez, honestidad. La integridad, hermanos, no se puede fabricar, no se fabrica. No podemos engañar a Dios. La integridad es cuando nadie nos ve, cuando estamos solos. O sea, no quiere decir que sin pecado, de que todos quedaríamos descalificados, sino que es de gran testimonio moralmente hablando. Habla de alguien que es confiable. Confiable. No es corrupto, no tiene una doble cara. La vida del íntegro, hermano, es visible y es de ejemplo para los demás y es de bendición para la iglesia. Pablo ahí en Tito 2:7 le dice a Tito, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras y en la enseñanza mostrando ¿qué? Integridad. Tu integridad como creyente ante Dios es valiosa. Es valiosa. ¿Y sabes qué? Va a ser probada. Nuestra integridad va a ser probada. El mundo aborrece al íntegro. ¿Y qué hará? Buscar hacerte caer. Proverbios 29:10. Los hombres sanguinarios aborrecen al íntegro. ¿Tú quieres ser íntegro?
vas a tener problemas. Vas a tener problemas. Aún en tu círculo íntimo. ¿Por qué? Job, ¿qué dice Job 2:9? Entonces dijo su mujer, aún retienes ¿qué? Tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Va a ser probada nuestra integridad, sin lugar a dudas. El versículo continúa diciendo, y hace. Ahora se indican las acciones de la persona, lo que realiza en su vida. Quiere habitar en el tabernáculo de Dios, debe ser un hacedor. No tan solo, como dice Santiago, oidor. ¿Qué hace? Justicia. Obra con justicia. Es decir, da a cada uno lo que merece. Es justo, es equitativo. Sus acciones son equitativas. Deja a un lado los prejuicios o el favoritismo. Hermanos, todo lo que estamos hablando acá es la forma que nosotros vamos a acercarnos a Dios. O si no, nuestras oraciones van a llegar, ¿sabe hasta dónde? Hasta el techo. Dios les pide una forma para que nos acerquemos con Él. Dice, y hace justicia. La palabra justicia viene del vocablo hebreo que significa derecho, es justo. Entonces, quien quiera entrar a la presencia de Dios debe actuar justamente, ser equitativo, dejar los prejuicios y favoritismos que nos impiden hacer justicia. Y después dice el texto, y habla verdad. ¿Qué es eso? Es no mentir. Es no mentir. Debe hablar lo real, comunicar lo verdadero. Hablar la verdad es simplemente no mentir. Hermano, no existe la mentirita blanca. O el omitir es lo mismo que mentir. Omitir no es mentir. Hablar verdad implica hablar lo real, aun cuando se comprometa nuestro propio bienestar. Y fíjese lo que viene ahora. Habla verdad en su corazón. Acá está hablando los pensamientos de la persona. Lo que no exterioriza con sus labios. Esto es mucho más importante. Porque primeramente piensa con sinceridad lo recto y luego lo expresa verbalmente. Sus palabras van de acuerdo ¿a qué? A sus intenciones. No hay hipocresía en él. ¿Y cómo lo vemos esto? ¿Cómo lo podemos poner en la práctica? ¿Cómo hacemos una aplicación de esto? A veces sentimos rechazo por un hermano, pero con nuestros labios fingimos que nos cae bien. Y lo adulamos y le decimos cosas, pero lo resistimos en nuestro corazón. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos hablando verdad. ¿Dónde? En nuestro corazón. Estamos haciendo hipócritas. Estamos siendo hipócritas. De esa forma, hermano, no vamos a poder entrar a la presencia de Dios. Habla verdad en su corazón. Decimos muchas veces, hermanos, que los apreciamos, que estamos orando por ellos, pero lo resistimos en nuestro corazón. No estamos siendo honestos con el hermano. Entonces no esperemos entrar a la presencia de Dios en intimidad. Yo no le puedo decir, Señor, Dios te amo, pero a este no lo soporto. No va. Eso va a interrumpir mi comunión con Dios. Entonces, quien quiere tener comunión con Dios, anda en integridad, hace justicia y habla verdad en su corazón. Pero esto no termina acá, porque todo esto que hemos visto es lo íntimo, lo interno. Ahora vamos a ver lo externo, versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Lo que esta persona que desea entrar en comunión con Dios necesita es mostrar la práctica. ¿Cómo? Amando. ¿A quién? A su prójimo. Amando a su prójimo. ¿Cómo dice el texto? El que no calumnia. O sea, que no hace una acusación falsa contra alguien con la intención de dañarlo o de perjudicarlo. Un autor escribió lo siguiente acerca de la calumnia. La calumnia es un bribón que te robará tu buen nombre, es un cobarde que hablará de ti en tu ausencia. Dirá a otros lo que no se atrevió a decir en tu presencia. Interesante. El que no calumnia con su lengua, dice. Entonces, aquel que desee tener una comunión con el Señor, no debe levantar testimonios
Este cuidará su lengua, lo que dice. A veces no tenemos filtro y decimos cosas sin pensar, pero estamos dañando a hermanos. Estamos siendo de tropiezo a hermanos. Y no pensemos que después podemos tener una comunión íntima con el Señor, porque estamos dañando, dice, con nuestra lengua. No sabe refrenar su lengua. Proverbios 6:17, la lengua mentirosa aborrece a Dios. ¿Qué hará esta persona? Esta persona va a empezar a desechar la mentira y va a hablar con verdad. Efesios 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Buscará hablar lo correcto, aquello que bendice. Y sus palabras van a reflejar verdaderamente qué es lo que hay en su corazón, porque habla en su corazón. Hermanos, cuidemos nuestras palabras. Con ellos podemos ser de mucho ánimo y bendición a nuestros hermanos y a la iglesia, pero con ella también somos instrumentos de Satanás, porque destruimos la iglesia, estamos contaminando la iglesia. ¿Cómo continúa el versículo? Ni hace mal a su prójimo, tampoco daña a aquellos que tiene cerca con las acciones. Por el contrario, aquella persona que anhela estar con el Señor amará a su prójimo. Sus palabras serán como medicinas, como un bálsamo suave que anima porque desea lo mejor a su hermano. Desea que su hermano crezca, desea que su hermano sirva. No buscará ser de tropiezo, porque el texto dice después, ni admite reproche alguno contra su vecino. Entonces acá el salmista está indicando la importancia de velar por el testimonio. Miren, hermanos, velar no solamente por mi testimonio. ¿Sabes lo que debo hacer también? Yo debo velar, ser guarda de mi hermano. Velar por su testimonio. ¿Y cómo lo hago eso? ¿Cómo lo hago? Ayudándole, diciéndole las cosas, confrontándole con amor. ¿Por qué? Porque quiero que mi hermano crezca. Quiero que mi hermano sea de bendición a la iglesia. Yo voy a cuidar a mi prójimo, yo voy a velar por él, quiero que su testimonio sea intachable. Hermanos, muchas veces hacemos vista gorda. Vemos al hermano pecar, vemos al hermano actuar mal y miramos para otro lado. ¿Y qué hacemos? En vez de corregir, vamos a hablar con otro. Entonces estamos haciendo lo contrario de lo que el Señor nos pide para que podamos tener acceso a su presencia. Y después de hablar con otro y contaminar a ese otro por él, me voy a orar a mi cuarto. Hermano, tu oración no pasa, como dije anteriormente, del techo. ¿Por qué? Porque el Señor no habita, porque lo está diciendo acá. ¿Quién son los que habitan ante el trono de la gracia? No es de cualquier forma. Y el Señor lo está mostrando a través de su palabra acá. No admite reproche contra su vecino. Hermano, no se trata de cubrir el pecado, sino que ser guardián de mi hermano, velar por su testimonio, amar como a nosotros mismos. Es más, amarlo y servirlo como a mí me gustaría que lo hicieran conmigo. ¿Cómo te gustaría que te trataran cuando estás mal? Que se acerquen, que te abracen y que te corrijan, sí. ¿Y por qué no hacemos lo mismo nosotros? Como nos gustaría que fuéramos restaurados, que trabajara en nuestra vida, nosotros debemos hacerlo con los demás. El amor al prójimo es una característica visible de nuestra salvación. Primero de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Debemos tener cuidado, porque solamente con el hecho de escuchar hablar del hermano y no hacer nada, estamos siendo parte de la murmuración. Estamos, como dice el texto, admitiendo reproche. Estamos admitiendo reproche. Y ahora vamos a ir al tercer y último punto. El que anhele estar en comunión con Dios, ¿qué va a hacer? Amará el corazón de Dios. Versículo 4. Ahora vamos a lo externo. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, es decir, no soporta a los malos. Eso es lo que está diciendo el texto. Porque el anfitrión, que es Dios, no los tolera. Dios resiste al impío. Lo mira de lejos. Salmo 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborrece a todos los que hacen iniquidad. David sabía
que no podemos amar el bien a menos que también nos opongamos al mal. ¿Te das cuenta? No es una relación pasiva. No, yo amo el bien, pero no me opongo al mal. Y esto es interesante, porque no somos neutrales. Y nosotros no debemos ser neutrales por nuestra propia conveniencia. No queramos quedar bien con todos. A veces, por querer quedar bien con amigos del trabajo, compañeros, celebramos sus injurias a Dios. Hermanos, muchas veces somos neutrales en ese sentido y el texto está diciendo que no debemos serlo. Y por quedar bien con un grupo de amigos que se están riendo y que están injuriando o hablando contra Dios, blasfemando, nosotros no hacemos nada. Es más, participamos de las risas con ellos. Esto es un tema de carácter. El que anda, el que hace, el que habla. Es lo que somos cuando nadie nos ve, es cómo reaccionamos, cómo nos comportamos cuando estamos fuera de la iglesia. Y a veces por querer quedar bien con el mundo somos desleales con Dios. Y llegamos a casa y queremos orar. Pero vamos a tener problemas porque no vamos a entrar en la presencia del Señor. Proverbio 8:13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor a Jehová es aborrecer al mal. Combatir, no ser indiferente. Ahora, aborrecer el mal, no se malentienda, no es que yo tengo que aborrecer a los incrédulos. No, yo debo amarlo y predicarle el Evangelio. Aborrecer el mal es no participar de las obras del incrédulo, porque nada de lo que ellos hagan va a glorificar a Dios. Sus obras irán en contra de los principios divinos. Debemos resistirlas, no ser neutrales para quedar bien. Y el texto continúa, pero honra a los que temen a Jehová. El cristiano debe saber dos cosas. Debemos saber dos cosas. Que debemos resistir a los malos y honrar a quién. A los que temen a Jehová, al que está sentado a mi lado. El texto dice, hónralo. No lo tengas ahí como, hónralo. Busca su bien, busca su crecimiento, busca cómo servirle. Eso es honrar a los que temen a Jehová. ¿En qué puedo servir a mis hermanos? ¿En qué puedo servir a mi iglesia local? ¿En qué puedo servir a aquellos hermanos que han sido comprados por la sangre de Cristo? ¿Cómo los puedo servir? Acercarse en intimidad a Dios, hermanos, no es solo personal, ¿se dan cuenta? Sino que ya ahora es congregacional. No es solamente mi intimidad, es tomar de la mano a aquel hermano pequeño, crecer juntos, no segregarse, no ser el llanero solitario espiritual allá. Yo la forma que tengo para acercarme a Dios es a través de la iglesia, es a través de la relación que tengo con mis hermanos. Cómo les sirvo, cómo busco su crecimiento, cómo busco que ellos sean bendecidos a través de mi vida. Valoremos el compañerismo con los que temen a Dios. Eso es lo que dice el texto. Busquemos forma de servirles, de amarles. ¿Y cómo continúa? El que aún jurando en daño suyo, y eso lo marqué, daño suyo, no por eso cambia. David está indicando que el íntegro va a cumplir lo que promete. Y eso está hoy en día en deuda, está tan en la nebulosa. Cumplir lo que prometes. Aun cuando eso cause alguna pérdida en nosotros mismos. El texto dice, tienes que cumplirlo. Tienes que cumplirlo. Si queremos estar en comunión con el Señor, hermano, debemos ser de qué? De una sola palabra. Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Si has prometido algo, cúmplelo. O vas a tener problemas con el Señor. Y aunque te cueste perder más tú, si no lo cumples, la pérdida será mucho mayor porque enfrentarás a Dios si eres hijo de Dios. Todos hemos jurado alguna vez, ¿cierto? Todos le hemos jurado a Dios algo alguna vez. No se nos puede olvidar. ¿Te acuerdas alguna vez que hiciste una promesa a Dios? Por ejemplo, ¿cómo van esos votos matrimoniales de cuidar, amar, proteger?
a tu esposa? ¿Lo estás haciendo? ¿O cuando le prometiste al Señor en una noche, Señor, quiero ser de bendición a tu iglesia? Quiero bendecir a mis hermanos. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás siendo un canal de bendición? ¿O cuando le prometiste al Señor, quiero servirte con toda mi vida? ¿Está tu vida siendo al servicio de Dios? Si alguna vez lo prometimos, hermanos, debemos cumplirlo. Y por último, tener acceso a la intimidad con Dios, amará ser honesto. Versículo 5, la primera parte. A. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente admitió cohecho. Quien su dinero no dio usura. El íntegro, el que quiere estar en la presencia de Dios, no buscará sacar provecho de las necesidades de otro. Ser un prestamista eclesiástico. Ver la necesidad que hay en la iglesia y yo le presto, pero después me tiene que volver el doble. O sea, su dinero no dio a usura, no sacó provecho. No quiere ganarse el dinero de los hermanos a cuesta de su necesidad. Ni admite, dice, ni contra el inocente admitió cohecho. Entonces, este tipo de persona no acepta soborno para afectar al inocente. Eso es el cohecho, un soborno. Es obtener ganancia injusta a través de abusar de otra persona en necesidad para obtener una ganancia. Entonces, hermanos, es importante notar que para acercarse a Dios, y esto quiero que pongamos atención, no incluye, fíjese, servicio, actividad religiosa. El texto nos dice, mira, para acercarse a Dios, tú tienes que venir todos los domingos a la iglesia. Es más, para poder tener una intimidad con Dios, tienes que ofrendar todos los días y todos los domingos cuando vienes tienes que estar ofrendándole a Dios. O tienes que estar en un ministerio sirviendo, o tienes que salir. No, eso no lo dice el texto. La actividad religiosa acá no lo está nombrando. El texto nos dice que para tener una comunión íntima con Dios yo debo estar en un ministerio. Las actividades religiosas son parte de aquellos que ya disfrutan de una relación íntima con Dios. Es como consecuencia natural. Yo voy a servir en mi iglesia local, ¿por qué? Porque mi relación con Dios está en buen camino. Como consecuencia de mi relación íntima con Dios, yo disfruto servir a mis hermanos y disfruto trabajar en mi iglesia local. El servicio viene después de mi comunión con Dios y es como consecuencia. Y es un gozo, hermano. Hermano, es una delicia servir. Es lo más importante que podemos hacer en esta vida, es servir a Dios. ¿Por qué? Porque ese trabajo es un trabajo eterno, no perece. ¿Te das cuenta que nosotros somos personas finitas, limitadas, que se acaba nuestro transitar por este mundo así? Porque en nuestra mente todavía no podemos tenerla una mente eterna. Nuestra mente caída todavía está pensando en el día a día. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Está bien tener preocupación, está bien. Pero entendamos que nosotros somos eternos, somos peregrinos, estamos de paso. Nuestra ciudadanía está allá esperándonos. Entonces, entendiendo los requisitos para tener una comunión con Dios, ahora viene la promesa. Versículo 5, la segunda parte, que es la última. El que hace estas cosas no resbalará jamás. La Biblia de la América dice, el que hace estas cosas permanecerá firme. La idea detrás de este no resbalará jamás es que este justo será un huésped en el tabernáculo de Dios. ¿Sabes cuánto? Para siempre. David lo dice en el Salmo 61:4, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. En palabras del Nuevo Testamento, podríamos expresarlo así. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estas personas permanecen para siempre en intimidad con Dios, vivirán seguros, no serán movidos, en otras palabras, no caerán jamás. Habla de eternidad, habla de nuestro transitar, habla de nuestra ciudadanía eterna, habla de un proceso transitorio en esta vida, rápido. No resbalará jamás, estaremos seguros en Él. Habla del permanecer firme en la roca. Esta persona vivirá segura por una eternidad, porque estará en la misma presencia del Dios eterno. ¿Sabes por cuánto tiempo? Para siempre.
Hermano, para siempre, eternamente. Debemos tener cuidado con este cántico de 5 versículos, porque un cántico es un canto, porque podríamos pensar que para ir a Dios debemos seguir una serie de reglas o hacer una serie de buenas obras. Eso iría en contra de Efesios 2:8 en adelante, porque no es por obra. Este canto fue escrito para el pueblo de Israel al dirigirse a adorar. Donde estaba, ¿qué estaba? En el tabernáculo estaba el arca, el pacto. No tiene una implicación para nosotros, pero sí la tiene en el sentido de que hoy nosotros no somos Israel, somos la iglesia. No tenemos el arca del pacto acá. No necesitamos viajar a Jerusalén a adorar. O no necesitamos llegar cada día domingo ahí a la puerta en la tarde y Ramón, como el sumo sacerdote, hace las preguntas al iniciar y nosotros respondemos y después entramos. Eso es este canto. El pueblo llegaba a adorar, el sumo sacerdote se paraba a la puerta, decía, ¿quién habitará? ¿Quién entrará? Y el pueblo repetía esto y luego entraban. Eso no es lo que el texto nos está enseñando para nosotros como aplicación. Ahora nos estamos acercando a Dios, ¿sabes cómo? En espíritu. En espíritu, no debemos hacer rituales. Juan 4:23, respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora Dios viene a nosotros a hacer una morada a través de su Espíritu Santo. Entonces, hermanos, resumiendo y terminando, nadie se puede acercar a Dios a nuestra manera. Como la canción de Frank Sinatra, My Way, a mi forma, a mi manera. Suena poético, suena bonito. Acercarse a Dios a mi forma. Dios lo ha establecido. La comunión, queridos hermanos, no se puede fabricar. Muchos creyentes viven vidas vacías porque desconocen el Salmo 15, versículo 1 al 5, y quieren acercarse a Dios a su manera, por sus propios méritos. Y si lo leemos, tú puedes decir o podemos esta noche pensar, bueno, esto es imposible. Vivir de esta manera como Dios nos pide es casi imposible. O sea, ¿quién lo ha cumplido? Y la respuesta es sí, correcto, es imposible cumplir la ley. Debemos saber que a este lado de la gloria es imposible cumplir los requisitos descritos acá. Pero nosotros no nos presentamos ante Dios por nuestros propios méritos, sino por los medios de Cristo. Por la justicia de Cristo yo puedo acercarme al Padre. Entonces la pregunta es, ¿se puede vivir en integridad? ¿Se puede vivir en verdad? ¿Se puede vivir en justicia? Al principio del mensaje, si pusiste atención, mencioné que no había otro personaje en el Antiguo Testamento que anhelara tanto acercarse a Dios como David. Y quiero que me acompañe, y con esto terminamos, al Salmo 26. Salmo 26, vamos a leer versículo 1 al 8. Acá nos muestra que sí se puede vivir en integridad, se puede vivir en verdad, se puede vivir haciendo justicia. Salmo 26. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar tu voz con acción de gracia y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Se puede. ¿Ves lo que dice David? David amaba estar en la presencia de Dios. Pero para ello le pedía constantemente, ¿qué? Si leímos el texto, ¿qué le pedía constantemente David a Dios? Examíname, examíname. Le pedía a Dios que lo examinara, porque él quería entrar a la presencia de Dios con un corazón íntegro. Júzgame, le decía, pruébame, escudriñame. ¿Para qué?
para sacar aquello que no me permite la entrada a tu presencia, para poder crecer, para poder cambiar. Y ahora, hermano, la pregunta cambia. Ya no es quién habitará. La pregunta que debemos hacer en esta tarde, y con esta pregunta nos vamos a ir a casa, es ¿en qué forma nos estamos acercando a Dios? ¿En qué forma me estoy acercando a Dios? Y Dios instauró la manera de cómo debemos hacerlo. Como dije anteriormente, la comunión con Dios no es algo que aparece por arte de magia. No es algo que está cuando yo lo pido y lo quiero. No se da sola. Yo debo buscarla. Debo esforzarme por conseguirla, hermanos, aunque el costo sea alto, aunque tenga que ser aborrecido por mis familiares, por mis amigos, por mis compañeros de trabajo, aunque tenga que dejar aquello que me gusta, que no glorifica a Dios, aunque tenga que tomar decisiones radicales, aunque me rechacen en mi trabajo, aunque pierda amigos, aunque pierda comodidad. Pero hermano, el costo de esta decisión vale la pena. Vale la pena. Porque nada en este mundo se compara con tener una relación con Dios. Nada. Cualquier acción que deba tomar radical desde hoy en adelante para tener una comunión íntima con mi Señor, para poder ser fortalecido por Él, para ser sostenido por mi Dios, cualquier decisión que tenga que dejar, tengo que hacerlo. Porque nada se compara en este mundo con tener una relación íntima con mi Señor. Y la Escritura dice que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Cada uno de los que estamos acá sabemos con qué estamos luchando. Sabemos qué es lo que aquello que no nos permite tener esa relación íntima que deseáramos. Y Pablo lo dice claramente en Romanos 7. El querer el bien está en mí, pero hallo que el pecado mora en mí. Cada uno de los que estamos acá sabemos qué es lo que debemos dejar. Sabemos qué es aquello que en estos 5 versículos está impidiendo. ¿Qué cosa, mis queridos hermanos? Esa relación íntima con el Señor. Está estropeando, está estorbando. Y mi oración no está llegando al Señor y mi comunión no está con Él. Entonces, ¿qué estoy viviendo? Una vida, hermano, miserable espiritualmente. Una vida de altibajo, una vida muy liviana. No crezco, no avanzo, no soy maduro. Algo está pasando, sí. El Señor dice, si te quieres acercar a mí en intimidad, estos son los requisitos. Estos son los requisitos. Y esto no lo podemos fabricar. Nada en este mundo, nada, hermanos, se compara al gozo de tener una relación íntima con nuestro Señor. Como decía el escritor, ese debe ser el fin de cada creyente. Tener en Dios nuestra alma en gozo, en paz. Feliz en Dios.